En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es domingo 6 de septiembre de 2020. Esta es la emisión 18.990 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Descarga ya tu nueva app Éxito y disfruta todos los beneficios que tenemos para ti. Haz tus compras desde donde quieras. Activa tus cupones favoritos en Mi Descuento. Solicita un turno para pagar en las cajas. Consulta el precio de cualquier producto y más. Esta es solo una de las muchas formas que tienes para comprar. Encuentra un éxito solo para ti. La entrevista de hoy está respaldada por la nueva era de la energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Quedan en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitado. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. El agradecimiento por estar en sintonía esta mañana de domingo. Esta semana, sin duda, la noticia quizá más importante para el mundo económico en Colombia, pues fue la reapertura de una buena parte de los sectores que seguían cerrados por las decisiones del gobierno para contener el contagio del COVID-19. Y una de las actividades, una de las industrias que se reactivó fue la de la aviación comercial. Algo que para quienes nos gusta volar, pues fue una noticia muy positiva. Y tengo en comunicación en esta mañana con una persona que, además de gustarle mucho volar, sabe mucho de aviación comercial, es un gomoso de la aviación, un estudioso desde hace más de 40 años sobre la aviación. Don Alberto Maya Restrepo, bienvenido esta mañana a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Muy agradecido, Douglas, por la invitación y desde luego que me encanta poder tratar este tema que muchas veces pasa un poco desapercibido en la prensa general en la forma de comentarios. Informaciones salen muchas, pero quien analice y profundice un poco sobre esto, sí, más bien hay pocos. Y por eso lo busco, señor. Le agradezco mucho el rato que me presta. Don Alberto, pues desde luego la pregunta para iniciar es: ¿usted qué piensa de esta reapertura, de lo que significa esta reapertura, particularmente en la aviación doméstica? Yo creo que, como lo dijo usted en la presentación, es un paso sumamente importante. Había que darlo de todas maneras, siempre contando, y eso va a ser una regla para mucho tiempo, contando con la colaboración de la gente, con el cuidado personal, conseguir las normas de higiene, de protección y demás. De tal manera que yo me alegro que se haya dado eso. Ahora bien, si bien era necesario la reapertura y en fin, no es de esperarse que tenga una gran acogida por parte del público. De un lado, porque hay gente que todavía, y hay gente que le da miedo ir a coger un contagio en un avión. Segundo, las condiciones económicas de las personas para, dijéramos, gastar en vuelos, pues no son las mejores en este momento. Podrá haber gente de negocios y ahora al principio gente que quiera retornar a su casa
porque la cogió en otras ciudades y no tenía forma de movilizarse, eso puede incidir en que al principio haya un poco más de movimiento. Y tercero, porque si vamos a hablar del sector turístico, pues hombre, como me decía un amigo el otro día, después de estar uno encerrado 5 o 6 meses en vacaciones, por decirlo de alguna manera, así sea lamentablemente desempleado o en fin, pues ya no quiere más, lo que quiere es trabajar. De modo que tomar vuelos para vacaciones, yo no creo que vayan a ser muchos realmente, pero era necesario y con eso se van ajustando las cargas en cuanto a la operación, en cuanto al cuidado, en cuanto a los resultados de la experiencia. Ingeniero Alberto Maya, ya tenemos un poco más de información, ya podemos tener más la idea elaborada sobre la magnitud del golpe que ha significado para la aviación mundial, la aviación comercial mundial, este periodo de pandemia. En relación, digo, a lo que hablábamos por allá en abril cuando estaba comenzando todo esto o cuando transcurría, en el caso de Colombia, el segundo mes de la crisis. ¿Cuál es la idea que hoy tiene de la magnitud del golpe en la aviación mundial? Bueno, yo creo que en este momento todavía la información es un tanto especulativa. Y, por ejemplo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, tiene unas estimaciones que son demasiado amplias. Ellos estiman entre 63.000 y 113.000 millones de dólares las pérdidas en las aerolíneas por esta pandemia. Es un rango demasiado grande, sí, de tal manera que solamente en el transcurso de, yo diría que por ahí un año, cuando ya se conozcan los balances de las empresas del ejercicio 2020 y en fin, vamos a poder cuantificar con un poco más de certeza el daño, pero es enorme de todas maneras. Y eso en el aspecto económico. En el aspecto social también es catastrófico, porque hay una constante que ya sí se ve, y es que las aerolíneas van a continuar, pero siendo más pequeñas de lo que eran, por ejemplo, el 31 de diciembre del año pasado. Tomemos una aerolínea que la tenemos muy cerca, Copa Airlines. En este momento está operando el 4% de su flota. Está volando 40 vuelos semanales y en la época pre-COVID-19 eran 2.500 vuelos semanales. Entonces, el daño es proporcional en todas las aerolíneas. Y debido a que se están encogiendo, pues el personal está sobrando. Y así tenemos despidos de personal, sea en Lufthansa, sea en Finnair, sea en American Airlines, sea en Avianca. De tal manera que cuantificar a estas alturas ese daño me parece especulativo todavía, pero que va a ser muy grande, eso sí es cierto. Ahora, usted que tiene tanto conocimiento en lo financiero, porque esa fue su experiencia laboral, y además conoce cómo funciona el negocio de las aerolíneas, sí tiene la noción de lo que va a significar financieramente mantener una operación con las limitaciones que están imponiendo las autoridades, con el factor de la confianza que hay que irla recuperando paulatinamente, y con la carga detrás de los comillas, las culebras, los acreedores, pues porque hay unos leasing contratados y otras obligaciones que cubrir. ¿Eso cómo lo analiza? A ver, cuando hablamos de efectos negativos nos referimos, o hay que referirse a todos los aspectos. Desde luego el aspecto económico, el aspecto financiero es el que lleva las cifras más gordas en esto.
En el caso de Avianca, por ejemplo, el año pasado terminó con un patrimonio de $5 millones. Y el 30 de junio de 2020, el patrimonio era de menos $355 millones. O sea, en un semestre se comió $360 millones de patrimonio. Si vamos a ver otras aerolíneas, pues algunas todavía no han dado los resultados, pero eso sí, los clamores a los gobiernos son generalizados. Y en Estados Unidos el gobierno ofreció $25.000 millones a las aerolíneas. Lufthansa se le ofrecieron 9.000 millones de euros, pero a cambio de acciones. El Estado alemán se vuelve accionista de la aerolínea. Virgin Atlantic, por ejemplo, hizo un acuerdo con los acreedores y entre reducción de capital y reducción de intereses y demás, fueron unos $1.200 millones. Entonces, por todas partes las cifras son millonarias y nunca se había dado esto. Ahora, una pandemia no quiebra per se a una empresa. Lo que pasa es que nadie estaba preparado para esta pandemia y los recursos de caja, los ahorros, se vieron que no los tenían. Así sea en un almacén, en un centro comercial, o sea una aerolínea, o sea cualquier otra empresa. La experiencia que deja esto es, creo yo, mucho cuidado con el endeudamiento y sobre todo no crecer de acuerdo con las realidades y no muchas veces con las vanidades, que si vamos al caso de Avianca, creo que fue el caso de Avianca. No es posible, o sí fue posible porque es la cifra real, pero es extraordinario que cuando el señor Efromovich, en enero del 2004, o a finales del 2003, pero cuando recibió Avianca tenía 32 aviones. En diciembre de 2018 tenía 196. Eso es un crecimiento impresionante en solo 14 o 15 años. Y sobre todo medido bajo los parámetros de un país como Colombia, de un país en desarrollo, que no es rico, en fin. Pero ahí está de por medio las ambiciones, pues muy justificables, dijéramos, hablando así, pues las ambiciones del dueño mayoritario del señor Efromovich de tener la aerolínea más grande de Latinoamérica. Pero es que uno no puede crecer por crecer, uno tiene que crecer de una forma sólida. Y yo creo que a Avianca lo que le va a pasar ahora va a ser que va a tener que reducirse a un tamaño proporcional a un crecimiento moderado durante estos 15 años. Entonces, de 196 aviones, que pase a 120 o una cosa por el estilo, que ya lo está haciendo, está vendiendo aviones propios y está devolviendo aviones en leasing. Y algunos los está cambiando, vende el avión propio y vuelve a tomar uno en leasing. Inclusive el señor holandés, presidente de Avianca, al final, analizando las pérdidas del año pasado de Avianca, decía que buena parte de esas pérdidas se debían a la venta de aviones. O sea, están vendiendo aviones a precio rebajado para poder salir de ellos. Y lo malo es que si uno va a los desiertos de Mojave o por allá en Estados Unidos o a los parqueaderos de las arrendadoras de aviones, están llenos. Porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Usted mencionó a Copa y Copa salió de la mitad de la flota y en la mitad que dejó para operar tiene 20 aviones parqueados en un desierto y 30 disponibles para la operación. Y mencionó a la IATA. La IATA esta semana dijo
que alrededor de 110 mil millones de dólares valen hasta hoy o hasta este momento las ayudas de los gobiernos en el mundo por la vía del crédito condicionado a las aerolíneas. Mencionó Avianca. Entonces, sobre el caso de Avianca, como usted conoce tanto esa aerolínea y toda su historia y particularmente ha narrado en estos minutos lo sucedido en estos 16 años de propiedad bajo la sombrilla de un grupo grande que es el del señor Efromovich. La pregunta es la siguiente, don Alberto. Ha habido muchas reacciones alrededor de la decisión del gobierno de otorgarle un crédito de 370 millones de dólares. Es posible que no haya lugar a que discutamos que hay que salvar empresas. Esa es la consigna en todos los países, hay que salvar empresas, porque se salvan empresas, se salva toda una cadena de valor. Y uno de los argumentos es que no salvar a Avianca es causar pues unos problemas gigantes en el mercado aéreo colombiano y otras dificultades en sectores como el turismo. ¿Cuál es su visión, cuál es su opinión si uno, y me disculpan si planteo este escenario, piensa en que Avianca deja de existir? ¿Cómo ve usted ese escenario hipotético? Bueno, Avianca tiene una gran historia, son 100 años de muchas luchas, 100 años de progresos, 100 años de retrocesos, de crisis. Ha habido de todo en ese siglo. A mí no me asusta, por llamarlo así, una salida de Avianca del mercado doméstico colombiano. Y no me asusta porque ahora hace un momentico estábamos hablando que con este plan de reactivación que se emprendió esta semana, 1 de septiembre, pues de todas maneras va a ser lento. Eso va a ser muy gradual y aerolíneas como Lufthansa, por ejemplo, ya piensan que antes de 2025 no volverán a ser como eran antes de la pandemia. Entonces, si bien el gobierno y quienes apoyan la idea de que Avianca es fundamental para el transporte aéreo, tienen en la cabeza el tráfico de diciembre del año pasado o de enero de este año, pero eso no se va a dar, va a haber un lapso que puede ser de un año y medio, en que la recuperación sea progresiva. Entonces, si pensamos en que Avianca el año pasado movió en números redondos 2.600.000 pasajeros, en el próximo año, hablo yo de hoy a dentro de 6 meses, vamos a decir que va a mover 1 millón de pasajeros. Entonces no es lo mismo la Avianca a financiar para que mueva 2,5 millones de pasajeros que la Avianca a financiar para que mueva 1 millón de pasajeros. El caso de Avianca fuera del mercado nacional, yo tampoco creo no me asusta que salga, pero no creo tampoco que se dé, porque de todas maneras tiene una infraestructura, tiene un background que le permite, y aún en la mala situación económica en que está, que le permite seguir operando por un tiempo más chiquita, más modesta, atendiendo prioritariamente el mercado doméstico, concentrándose más en eso, porque el mercado internacional, los vuelos internacionales, hay formas de solucionarlos de una forma bastante fácil. Entonces, si Avianca puede permanecer este año y medio, 2 años en el mercado, prioritariamente atendiendo el mercado doméstico, Avianca va asentándose y puede ir saliendo. En ese escenario, ¿será capaz de pagar los 7.200 millones de dólares que debe? Yo no creo. Yo no creo. Porque no era capaz de pagarla cuando movía 2,600,000 pasajeros
menos va a poder pagarla si mueve 1 millón de pasajeros. Entonces esos créditos lo tienen que hacer a muy largo plazo para darle tiempo a que lo pague, porque en las condiciones normales no creo que lo pueda pagar. Entonces así la factibilidad de que salga del mercado es mayor. Pero repito, yo veo que puede tener con qué sostener prioritariamente el mercado doméstico. Ya de hecho, Avianca y LATAM competían en el mercado doméstico peruano. Y los vuelos internos a Cusco, a Juliaca, a Trujillo, se hacían en vuelos de estas dos aerolíneas. Avianca ya decidió salirse de ese mercado. Y tenga en cuenta que Perú es un país que goza de un muy buen flujo de turistas. De tal manera que el mercado interno necesita la aviación porque pues, es un país montañoso también y casi todo está por allá arriba en los Andes. Pero el mercado internacional por el turismo le ayudaba muchísimo y se retiró de Perú. Don Alberto, pregunta final. Las otras 4 aerolíneas en Colombia son Satena, LATAM, EasyFly y Viva Air. En términos generales, ¿cómo las ve a sabiendas de que EasyFly se acogió a la ley pues, de reorganización? Me parece muy bien y EasyFly me parece una aerolínea, es pequeña, de vuelos regionales, me parece muy bien administrada. El presidente de la compañía creo que es una de las personas que más saben de transporte aéreo, pues de ese negocio, y me parece muy bien que se haya acogido al plan de reestructuración. Y a esa, por ejemplo, yo creo que el gobierno sí le tiene que meter la mano, tiene que ayudarle. Bueno, Satena, hombre, Satena, esa sí que presta un servicio fundamental a la aviación, porque es que el solo nombre, ¿qué quiere decir Satena? Servicios aéreos a los territorios nacionales. Eso que huele a Lolaya Herrera, pues es una ganga que le dieron. Pero que pueda ir a los llanos orientales, a Mitú, a Leticia, a Puerto Carreño, yo no sé. Esa sí tiene una misión muy específica y a esa hay que ayudarle de todas maneras. Y LATAM, pues no sé que el gobierno le venga a ayudar porque como esa sí es extranjera del todo, esa es de chilenos y de Qatar, pues. Sí, entonces pues no sé si por alguna parte se podrán meter para ayudarle. De todas maneras, la TAM está recogiendo mucho personal, está cancelando muchos vuelos, está concentrando. Salió, por ejemplo, de Argentina, que tenía los servicios domésticos en Argentina, salió de allá. Ha despedido pues, una inmensa cantidad de pilotos, de personal auxiliar de vuelo. En fin, entonces la TAM yo creo que sí hay que apoyarla y si el gobierno encuentra la forma legal de poderlo hacer, yo diría que se le puede ayudar. Por lo mismo, porque sería el complemento para cubrir el servicio doméstico y para las rutas internacionales que pueda tener el complemento de Avianca, que no va a poder ser esa Avianca de diciembre del 2019. Don Alberto, el tiempo se nos fue los vuelos. Así es. Le agradezco mucho, hombre, de nuevo por atender esta invitación del Noticiero Económico Antioqueño. A usted muchas gracias y buen día. A nuestros oyentes también gracias por estar en sintonía y quedan invitados para mañana a otra emisión en el Noticiero Económico Antioqueño 95.9 FM y www.camarafm.com. Buenos días. Mañana los esperamos de nuevo en la emisión del Noticiero Económico a las 7:30 de la mañana, 95.9 Cámara FM. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.